Policía miente contra una mujer inocente en la corte, sin saber que ella es una agente del FBI de alto rango. El murmullo de la sala se desvaneció en cuanto el juez tomó asiento. Era un hombre de rostro alargado, ojos fríos y voz seca. La audiencia había comenzado en el juzgado de lo penal número 11 de Madrid, y en el centro de todo estaba ella, Clara Ríos. Vestida con un traje gris claro, cabello recogido, expresión serena. Se sentaba junto a su abogado, sin apenas moverse. No parecía nerviosa, ni alterada. Solo observaba en silencio, como si todo aquello no fuera más que una pausa en su rutina. Pero no lo era. Estaba siendo juzgada por un delito grave, obstrucción a la justicia durante una operación policial. Clara tenía 37 años y hasta ese momento había llevado una vida irreprochable. Trabajaba como consultora técnica para una empresa de sistemas digitales, sin ningún tipo de escándalo o antecedentes. Sus compañeros la conocían como alguien reservado, puntual y meticulosamente profesional. Apenas socializaba. No compartía detalles de su vida personal, ni hablaba de su pasado. Muchos pensaban que era simplemente una mujer solitaria, sin historia, sin sobresaltos. Por eso la noticia de su imputación había causado tanto desconcierto. Nadie en su entorno podía imaginarla envuelta en algo semejante. La acusación es clara, afirmó la fiscal, una mujer de voz firme y acento del norte. La señora Clara Ríos intervino directamente en una operación encubierta de la Policía Nacional, alterando pruebas esenciales para una investigación de narcotráfico. Los hechos ocurrieron el día 3 de octubre, a plena luz del día, en el distrito de Usera. El abogado defensor, un hombre joven y visiblemente incómodo, bajó la mirada. A pesar de haber estudiado el caso con detenimiento, seguía sin entender cómo su clienta había terminado envuelta en una causa así. Clara no le había dado muchos detalles, solo le había pedido confianza, asegurando que todo se aclararía a su debido tiempo. Ahora, con la fiscalía decidida a hundirla, el juicio parecía inclinarse peligrosamente en su contra. «Llamamos al agente Marcos Velasco», anunció la fiscal. El hombre que cruzó la sala en ese instante era alto, de complexión robusta, pelo oscuro y uniforme perfectamente planchado. Su presencia imponía. Había trabajado en múltiples operativos en la capital y su reputación era impecable. Al tomar asiento frente al estrado, mantuvo la mirada fija en Clara por unos segundos, sin emoción aparente. Luego se dirigió al juez con tono profesional. El día 3 de octubre, a las 4:20 de la tarde, me encontraba con mi equipo en una operación encubierta. Vigilábamos una transacción entre dos grupos delictivos. Durante ese lapso, una mujer se acercó al vehículo investigado. Permaneció allí poco más de 3 minutos. En ese tiempo, una prueba clave desapareció del asiento trasero. Esa mujer es la señora Clara Ríos. Las palabras del agente resonaron como martillazos. Clara no reaccionó. Su expresión no cambió en lo más mínimo. El juez tomó nota, mientras la fiscalía asentía con seguridad. El ambiente se tensó aún más. ¿Puede confirmar con certeza que fue la señora Ríos quien se acercó al vehículo?, preguntó el juez. Sí, señoría. La reconocí en el momento y lo ratifico ahora. Por un instante, la sala quedó en completo silencio. Entonces Clara alzó lentamente la mirada. Su voz, cuando habló, fue tranquila, sin temblor, pero con una firmeza que obligó a todos a prestarle atención. Señoría, solicito que se verifique mi identidad a través del consulado de los Estados Unidos. El comentario cayó como un cubo de agua helada. La fiscal frunció el ceño, confundida. El juez ladeó la cabeza, intrigado. ¿A qué se refiere, señora Ríos? Clara metió la mano en el interior de su chaqueta y sacó un pequeño estuche de cuero negro. Lo abrió con calma y lo pasó a su abogado, quien, al observarlo, pareció quedarse sin aliento por un segundo. Luego lo entregó al juez. El magistrado entrecerró los ojos y leyó en voz baja. Al terminar, sus facciones se tensaron. Agente especial del FBI. Un murmullo se propagó entre los presentes como una ola. La fiscal intentó intervenir, pero el juez alzó la mano en señal de silencio. Clara permanecía impasible. La
Tensión en la sala se volvió casi insoportable. En cuestión de segundos, la imagen que todos tenían de esa mujer cambió por completo. Ya no era simplemente una consultora discreta con una acusación improbable. Era algo mucho más complejo. Algo que nadie en esa sala estaba preparado para enfrentar. Y lo más inquietante de todo era que Clara Ríos no parecía sorprendida en lo absoluto por lo que acababa de ocurrir. La sala del juzgado seguía envuelta en un silencio denso, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse. Todos los ojos estaban puestos en Clara Ríos, o mejor dicho, en la mujer que hasta hacía unos minutos parecía una ciudadana común y ahora era presentada como una agente del FBI. La jueza revisaba el distintivo con escepticismo. La fiscalía susurraba entre sí tratando de entender el giro inesperado, y el abogado defensor no sabía si agradecer a su clienta o exigirle explicaciones inmediatas. Pero Clara, sentada con la espalda recta, permanecía serena. Parecía haber esperado este momento con la precisión de quien juega una partida mucho más profunda que los demás. Señoría, hasta que el consulado confirme la validez de este documento, solicito que la audiencia continúe. La acusación sigue en pie, dijo la fiscal intentando recuperar el control de la sala. El juez, visiblemente incómodo por la situación, asintió. Aunque el documento presentado era oficial y tenía todos los sellos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, aún faltaba una confirmación directa del consulado. Con un gesto seco, llamó al siguiente testigo, el mismo que había iniciado la tormenta con su declaración, el agente Marcos Velasco. Velasco volvió a ocupar su lugar frente al estrado, esta vez con un leve gesto de desconfianza en el rostro. Lo que antes había expuesto con seguridad, ahora debía sostenerlo sabiendo que quien tenía delante no era simplemente una sospechosa más. Pero no vaciló. Mi declaración no cambia. Independientemente del cargo que diga tener la señora Ríos, ella estaba allí, en el lugar del operativo. Fue identificada por el equipo de vigilancia y su comportamiento fue inusual. ¿Inusual en qué sentido?, preguntó el juez. No intentó ocultarse, pero tampoco parecía sorprendida de vernos. Se acercó al vehículo, observó alrededor y colocó algo dentro de la bolsa que llevaba. Luego se marchó caminando sin prisa. En cuestión de minutos, cuando entramos en acción, el paquete con la sustancia que habíamos estado siguiendo había desaparecido. El abogado defensor se puso de pie. ¿Puede asegurar que lo que la señora Ríos introdujo en su bolsa era ese paquete? ¿Lo vio directamente? Velasco se tensó. Por primera vez, una sombra de duda cruzó su mirada. No lo vi directamente. La cámara captó el momento, pero estaba parcialmente bloqueada por un poste. Mi afirmación se basa en el análisis de la secuencia y la cronología del hecho. Clara desvió la mirada hacia el fiscal adjunto, que ahora tomaba notas febrilmente. Era evidente que la base de la acusación no era tan sólida como se había querido mostrar. Todo se sustentaba en una interpretación de imágenes borrosas y suposiciones, y ahora, con su verdadera identidad en juego, esas suposiciones comenzaban a tambalearse. «Señoría», intervino Clara con voz clara pero sin levantar la voz, «comprendo que aún se necesita verificar mi acreditación. No obstante, me reservo el derecho a responder cualquier acusación que implique una amenaza directa a mi integridad profesional». El juez la observó con detenimiento. Luego se dirigió a Velasco. «Agente Velasco, ¿tenía conocimiento previo de la identidad de la señora Ríos?» «No, señoría. En el momento de los hechos no sabíamos quién era. Fue identificada posteriormente por medio del sistema de reconocimiento facial de la unidad. Su nombre coincidía con el registro que presentaba, pero no con ningún antecedente relevante. ¿No le pareció extraño que una persona sin antecedentes ni conexiones criminales estuviera involucrada en una operación de este calibre? Sí, pero no es la primera vez que alguien sin antecedentes actúa como intermediario o encubridor. La fiscal alzó la mano. Queremos dejar claro que la acusación se basa en hechos objetivos, no en conjeturas. La presencia de la acusada en el lugar, sumada a la desaparición de una prueba clave y su posterior silencio durante la investigación,
constituyen motivos suficientes para mantener la causa abierta. El abogado defensor se levantó otra vez. Señoría, mi clienta no se negó a colaborar, simplemente no declaró, amparándose en su derecho legal. Y ahora entendemos por qué. Hay elementos en juego que claramente exceden el ámbito de este tribunal. Clara inclinó ligeramente la cabeza hacia su abogado, como agradeciendo la intervención. Pero no necesitaba que la defendieran con palabras. Ella misma tenía recursos mucho más eficaces. En sus años como agente especial, había aprendido que el silencio es tan poderoso como una bala bien dirigida. Y ahora, cada minuto que pasaba sin que dijera más, hacía que todos en la sala se preguntaran qué más sabía. El juez pidió un receso de 30 minutos para revisar el documento, enviado al consulado estadounidense. Mientras tanto, Velasco fue liberado de su posición en el estrado y se retiró del recinto, pero antes de cruzar la puerta, miró a Clara una vez más. Esta vez no con frialdad, sino con algo más parecido a inquietud, como si comenzara a entender que no estaba enfrentando a una sospechosa, sino a una fuerza que no podía controlar. Clara no devolvió la mirada. En su mente ya había comenzado a reconstruir la escena del supuesto crimen. Conocía de memoria el mapa del distrito de Usera, el patrón de vigilancia de la policía local, los puntos ciegos en las grabaciones, los protocolos de entrada y salida en operaciones encubiertas. Nada de lo que había sido dicho en el estrado encajaba. Había lagunas, incoherencias, omisiones deliberadas, y ella ya estaba empezando a ver el contorno de algo mucho mayor que una simple acusación falsa. Cuando regresaron del receso, el juez anunció que el consulado había confirmado la autenticidad del distintivo. Clara Ríos era efectivamente una agente federal estadounidense con estatus diplomático especial, emparentado con misiones conjuntas de seguridad transnacional. La fiscal, obligada a reconocerlo, pidió formalmente que se revisara el enfoque de la acusación a partir de la nueva información. Pero Clara no sonrió, no levantó la vista, no celebró, no se permitió ninguna señal de alivio. Sabía que aquello era apenas el primer obstáculo. Había revelado apenas una capa de su identidad, pero su misión real seguía intacta. Y cuanto más se agitaba la superficie, más peligrosos se volvían los enemigos ocultos. Sabía, por experiencia, que las mentiras pequeñas suelen cubrir crímenes grandes. Y alguien allí dentro no solo la quería fuera del camino, sino silenciada por completo. El ambiente del tribunal se había transformado en algo denso, cargado de preguntas sin respuesta. Cada palabra, cada movimiento en la sala parecía observado con lupa. La revelación de que Clara Ríos era una agente del FBI había sacudido los cimientos de un juicio que, hasta entonces, parecía sencillo. Pero lo más desconcertante no había sido el distintivo, ni siquiera la confirmación oficial del consulado. Lo verdaderamente inquietante era la calma con la que ella manejaba la situación, como si llevar una doble vida fuera algo habitual. Aquella serenidad no pertenecía a alguien sorprendido, sino a alguien que había entrenado toda su existencia para ese tipo de enfrentamiento. La jueza, ahora más cautelosa, había ordenado una pausa para revisar los protocolos pertinentes ante la presencia de una agente extranjera con inmunidad parcial. Los asistentes, murmurando entre sí, abandonaron momentáneamente la sala. Algunos periodistas comenzaban a llegar a las afueras del juzgado, alertados por filtraciones que ya se esparcían como pólvora. El caso, que había empezado como un procedimiento más en los tribunales penales de Madrid, se transformaba rápidamente en un asunto de interés internacional. Durante ese intervalo, Clara fue llevada a una sala contigua junto a su abogado. Él, aún desconcertado, trató de ordenar sus pensamientos antes de hablar. Había defendido casos complejos, pero nunca había tenido entre sus clientes a una agente encubierta. La sensación de estar involucrado en algo mucho más grande de lo que podía controlar lo abrumaba. «Necesito entender qué está pasando. Realmente», dijo mirándola fijamente. «Si me vas a seguir ocultando información, estaré defendiendo a una sombra». Clara lo miró durante unos segundos. Sabía que estaba pidiendo algo que ella no podría conceder por completo.
pero también entendía que el momento de dejar caer algunas máscaras había llegado. «No estoy aquí por casualidad», respondió, con tono neutro. «Mi presencia en Madrid tiene objetivos que no están relacionados con este juicio, pero alguien ha querido usar mi posición para crear una falsa acusación. Quieren que desaparezca del radar, y si lo logran, no solo me eliminarán, a mí». El abogado parpadeó tratando de asimilar lo que escuchaba. «¿Estás diciendo que te incriminaron a propósito?» «No hay otra explicación. El lugar, la hora, la escena, todo fue orquestado. Sabían que estaría allí. Manipularon las pruebas y distorsionaron la cronología para hacerme aparecer como la responsable». «¿Y quiénes son ellos?» Clara guardó silencio. Se levantó lentamente. Se acercó a la ventana de la sala y miró hacia el patio interior del juzgado. No podía decirlo. No aún. Lo que sabía estaba clasificado a un nivel que no permitía compartirlo ni siquiera con alguien de confianza. El simple hecho de haber mostrado su identificación ya rozaba los límites de lo permitido. «Hay cosas que no puedo decirte sin poner en peligro a personas que no tienen cómo defenderse. Lo que sí puedo decir es que este caso está conectado a una operación internacional sobre corrupción policial y tráfico de armas. Estoy aquí siguiendo pistas, no cometiendo delitos». El abogado retrocedió un paso. Aquello explicaba su reserva, su aparente frialdad, su autocontrol. No era indiferencia, era entrenamiento. No era una víctima, sino una operadora encubierta, atrapada en un juego peligroso. En ese momento, un agente judicial entró en la sala e informó que la audiencia continuaría en 15 minutos. El juez había solicitado que Clara se preparara para una verificación exhaustiva de sus documentos. Aunque ya se había confirmado su identidad, el tribunal necesitaba justificar cada paso dentro del protocolo legal español. Antes de regresar, Clara sacó de su bolso otro documento, sellado y plastificado, que entregó a su abogado. Era una carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, autorizando su colaboración en territorio europeo bajo acuerdos de seguridad mutua. Aquel papel, cuidadosamente redactado, era una especie de escudo temporal contra cualquier intento de detención injustificada. «Esto lo presenta solo si las cosas se ponen muy feas», dijo con calma. «No antes». El abogado asintió. Ya no dudaba de ella. Lo que no sabía era cuánto tiempo lograría mantenerla protegida si lo que intuía era cierto. De regreso en la sala, la jueza pidió que se continuara con la revisión del caso. Aún había cabos sueltos, y el tribunal debía decidir si mantener las medidas cautelares contra Clara. La fiscalía, aún reacia a abandonar su estrategia, presentó nuevos documentos, un informe policial donde se detallaba la trayectoria de Clara en Madrid, fechas, lugares, movimientos. Según el expediente, ella había estado presente en al menos 2 situaciones ligadas indirectamente a investigaciones sobre tráfico de drogas. Pero había un problema evidente. Los registros no coincidían con los documentos oficiales de entrada y salida del país gestionados por el consulado estadounidense. El juez pidió entonces la intervención de un perito independiente. Mientras se analizaban los datos, Clara pidió la palabra. No lo hizo para defenderse, sino para corregir un error que alteraba por completo la línea de tiempo presentada. «Señoría, el día y la hora que la Fiscalía señala como momento del presunto delito, yo me encontraba en una reunión oficial dentro del Consulado de los Estados Unidos en la calle Serrano. Hay grabaciones, registros de acceso y cámaras de seguridad que lo pueden verificar». El juez giró la cabeza lentamente hacia la fiscal. «¿Este detalle fue contrastado?» «No teníamos conocimiento de esa reunión», respondió visiblemente molesta. Clara mantuvo la calma. Sabía que ese detalle, por sí solo, no bastaba para desmontar la acusación, pero sí para sembrar la duda sobre la solidez del caso. Si una parte del informe era falsa, ¿qué garantía había de que el resto no lo fuera también? El perito regresó al estrado minutos después, visiblemente serio. Su informe preliminar indicaba que algunos de los documentos policiales presentados tenían alteraciones en los metadatos digitales. Eran inconsistencias sutiles, pero reales. Fechas modificadas, campos editados
versiones incompatibles con los sistemas de archivo oficiales. El juez, sin levantar la voz, ordenó una investigación complementaria. También pidió que se recopilaran todas las grabaciones del consulado correspondientes al día 3 de octubre. Era evidente que algo no cuadraba, y por primera vez desde el inicio del proceso, el equilibrio empezaba a inclinarse en una dirección distinta. Clara sabía que eso era solo el comienzo. Aquel movimiento en falso por parte de la policía no era una torpeza. Era una señal de que alguien estaba nervioso, alguien que no había previsto que ella tuviera recursos para contraatacar. La red que buscaba atraparla estaba mal tejida, y bastaba un solo hilo suelto para empezar a desmontarla. El regreso a la sala del tribunal estuvo marcado por una atmósfera distinta. Aunque los ánimos se mantenían contenidos por la formalidad del entorno, algo en las miradas de los presentes había cambiado. La revelación sobre los errores en los informes policiales, sumada a la verificación oficial de la identidad de Clara, había sembrado una desconfianza difícil de revertir. La jueza, ahora más reservada en sus gestos, ya no mostraba la seguridad con la que se apoyaba inicialmente en la versión de la fiscalía. A su alrededor, los miembros del equipo de acusación intercambiaban papeles con creciente nerviosismo, conscientes de que el equilibrio del caso empezaba a desmoronarse. Clara permanecía impasible. Sus ojos recorrían los rostros uno a uno, no por curiosidad, sino por cálculo. En cada pausa, en cada palabra que escuchaba, procesaba patrones, analizaba gestos, detectaba inconsistencias. No estaba allí solo para defenderse, estaba leyendo el terreno. Sabía que aún había obstáculos por delante. Aunque ya no podían negar su identidad, tampoco podían permitir que su testimonio comprometiera investigaciones internas. La línea entre justicia y diplomacia era delgada, y cualquiera que la cruzara sin permiso podía ser silenciado sin ruido. En los días que siguieron, el procedimiento judicial se ralentizó. La jueza solicitó una revisión más amplia de los documentos. La fiscalía pidió tiempo para contrastar la información digital, y la defensa propuso incorporar nuevos elementos que confirmaban la coartada de Clara. Pero a pesar de que el expediente comenzaba a inclinarse a favor de su inocencia, la sensación de que algo se ocultaba seguía latente. Lo más desconcertante no era lo que se sabía, sino lo que nadie se atrevía a decir. Durante una sesión privada, el juez convocó a Clara y a su abogado en su despacho. El gesto era inusual, pero no fuera de los márgenes legales. Lo que no era habitual era el tono que usó. Señora Ríos, su situación es compleja, no estamos hablando de una simple falsedad documental. Su presencia en este caso ha provocado movimientos a nivel institucional. He recibido llamadas que, sinceramente, no esperaba tener que contestar jamás desde este estrado. Clara no respondió. Su silencio no era desinterés, sino estrategia. Lo que me inquieta, continuó el juez, es que, pese a la gravedad de las acusaciones, usted no se defiende abiertamente, no desmiente con pruebas, no entrega información de forma directa. ¿Por qué? El abogado intentó intervenir, pero Clara lo detuvo con un leve gesto. Luego habló sin levantar la voz. Porque hay cosas que, aunque puedan demostrar mi inocencia, pondrían en peligro a personas que no están preparadas para ser expuestas. El acceso a ciertas verdades también tiene un costo, y no todos están dispuestos a pagarlo. El juez la observó con atención. Aquella respuesta, tan ambigua como contundente, no era lo que esperaba, pero tampoco podía ignorarla. Comprendía que estaba ante alguien que operaba en un nivel muy distinto al habitual. No solo por su preparación o su función, sino por su forma de entender el poder de la información. El tribunal puede garantizar su protección si es eso lo que le preocupa. No se trata de mí, respondió Clara. Se trata de una red que aún está activa. Si hablo sin las autorizaciones debidas, los comprometo. Y si caen, caerán otros con ellos. Lo que he hecho hasta ahora ha sido mantener un equilibrio precario, pero necesario. Hablar sin permiso rompería ese equilibrio. El juez cerró el expediente con un leve suspiro. Sabía que no conseguiría más de ella, al menos por ahora.
Le dio un plazo de 48 horas para presentar nuevas pruebas, si las tenía. Pasado ese tiempo, el tribunal tomaría una decisión preliminar sobre la continuidad del juicio. Fuera del despacho, Clara caminó en silencio por los pasillos del juzgado. No parecía preocupada, pero internamente cada paso era una medida. Estaba al límite. Había agotado casi todas las posibilidades legales sin comprometer su verdadera misión. Y los nombres que aparecían en los informes empezaban a coincidir con los que ella había estado siguiendo desde hacía meses. Uno de los elementos más inquietantes del caso era la insistencia con la que la Fiscalía rechazaba cualquier prueba que contradijera el relato del agente Velasco. La evidencia del consulado, los metadatos manipulados, incluso las grabaciones de seguridad del perímetro de Usera, parecían no importarles. Sostenían que Clara debía ser investigada con mayor severidad. Argumentaban que su condición de agente extranjera no la eximía de cumplir las leyes locales. Nadie negaba eso, pero lo que Clara veía era otra cosa, un miedo mal disimulado, una urgencia por mantener cerrada una puerta que, si se abría, podía arrastrar a muchos. Esa misma noche, en su apartamento temporal en el barrio de Chamberí, Clara revisó su base de datos cifrada. Era una plataforma paralela que solo podía abrirse mediante autenticación biométrica doble. Allí almacenaba sus informes de campo, copias de seguridad y accesos encriptados a servidores de análisis. Volvió a leer por 10ª vez los nombres que había identificado en el caso. Velasco, por supuesto, pero también otros más discretos, entre ellos Javier Galván, un inspector de la Policía Nacional con trayectoria aparentemente impecable. Clara sabía que Galván no era visible porque no dejaba rastros. Era el tipo de figura que actuaba desde la sombra, utilizando a otros para ejecutar sus planes. Volvió a repasar las fechas. En varios informes internos aparecían documentos firmados por Galván relacionados con operaciones que, casualmente, habían fracasado justo cuando se estaban por cerrar acuerdos claves contra redes de contrabando. Siempre había una excusa, un error técnico, una interferencia inesperada, y en cada caso alguien terminaba apartado o transferido sin mayores explicaciones. Clara empezó a conectar los puntos. No podía usar esa información directamente en el tribunal, no aún, pero sí podía usarla para anticiparse a los próximos movimientos. Sabía que Galván nunca se expondría, pero sí podía empujar a Velasco a cometer un nuevo error. Bastaba con provocar la presión suficiente. Al día siguiente, Clara solicitó declarar nuevamente ante el tribunal, no para revelar su misión, sino para hacer una serie de preguntas públicas al agente Velasco, amparada por su derecho a confrontar a los testigos. La jueza, intrigada, aceptó la solicitud. «Agente Velasco», dijo Clara mirándolo fijamente, «¿puede explicar por qué su informe del 3 de octubre tiene una hora distinta a la registrada por la cámara del cruce de la calle Martínez?» Velasco se tensó. «No tengo conocimiento de esa cámara. Curioso, es parte del sistema de vigilancia urbano y graba en alta definición. Usted pasó por allí antes de iniciar la operación. Lo sé porque yo también pasé, pero en dirección contraria. Y nuestras imágenes están separadas por más de 20 minutos. Un murmullo recorrió la sala. Velasco no respondió de inmediato. Clara había dado el primer paso. No había revelado secretos clasificados, pero sí había hecho público algo que ponía en duda el núcleo de la acusación. Y sobre todo, había enviado una advertencia silenciosa a quien realmente manejaba los hilos. Sabía más de lo que decían sus silencios, y estaba dispuesta a usarlos si la obligaban. Aquel interrogatorio indirecto que Clara había iniciado en la sesión anterior dejó una huella indeleble en todos los presentes, no solo por la precisión con la que había desmontado parte del relato de Velasco, sino por la manera en que lo había hecho. No necesitó levantar la voz ni recurrir a acusaciones directas. Bastó con una sola contradicción temporal, lo suficientemente sutil para parecer una pregunta inocente, pero lo bastante grave para abrir una grieta en la narrativa de la Fiscalía. Desde ese momento, el juicio entró en una etapa de contención. Nadie se atrevía a avanzar con fuerza.
y todos esperaban el próximo movimiento. Durante los días siguientes, Clara permaneció en silencio ante la prensa, ante sus propios compañeros del consulado y hasta ante su abogado, que comenzaba a asumir que la mujer que representaba no era una simple agente en misión internacional, sino el nodo central de algo más profundo y estructurado. La documentación seguía fluyendo de forma sigilosa. Nuevas solicitudes de acceso a archivos aparecían bajo oficios oficiales, algunas firmadas con nombres que ni siquiera figuraban en los registros administrativos del juzgado. Se hablaba de intervención extranjera, de colaboración institucional y de vigilancia diplomática, pero nada era confirmado oficialmente. En medio de esa maraña creciente de documentos, Clara recibió de forma anónima una copia del video de seguridad del consulado estadounidense correspondiente al día y hora del supuesto delito. El archivo no estaba adulterado. Mostraba con claridad a Clara entrando al edificio a las 4:14 de la tarde y saliendo 45 minutos después, sin interrupciones, sin cortes. El problema era que, según el informe policial, ella habría interferido con la operación de la Policía Nacional exactamente a las 4:20, en un lugar completamente distinto, a casi 15 minutos de distancia en coche. La contradicción no solo era obvia, sino irrefutable. El video fue presentado al tribunal como evidencia adicional por la defensa. La fiscalía, al verse confrontada con las imágenes, alegó que debía analizarse la autenticidad del archivo. Sin embargo, el tribunal envió una orden para cotejar los registros de entrada con el sistema de vigilancia del edificio diplomático, independiente del archivo entregado por Clara. El resultado fue idéntico. La secuencia era exacta, la grabación era legítima y el desplazamiento físico era imposible en el tiempo señalado. Frente a esto, una pregunta comenzó a abrirse paso como una sombra entre los asistentes al proceso. Si Clara no estuvo allí, ¿quién la colocó en esa escena? ¿Y con qué propósito? La respuesta no tardó en insinuarse. Al revisar el informe policial original, Clara notó que su nombre completo, incluyendo su segundo apellido, información que no figuraba en ningún registro público español, había sido utilizado para identificarla en el operativo. Era un dato que solo podría haber sido extraído de una base de datos internacional o de un acceso privilegiado a sistemas diplomáticos. Ese detalle, aparentemente menor, delataba una intromisión más compleja. No era una simple confusión de identidad. Alguien había incrustado su nombre con precisión quirúrgica en un archivo que solo debía contener observaciones locales. Esa misma noche, Clara contactó a una fuente confiable del Servicio Diplomático de Inteligencia, alguien con quien había trabajado durante una operación encubierta en Lisboa. No mencionó nombres, solo pidió una búsqueda simple: identificar quién había accedido a su archivo personal en las últimas 2 semanas. La respuesta llegó en menos de una hora. Un usuario asociado al Ministerio del Interior español había entrado en su ficha y descargado una copia cifrada del formulario de ingreso al país. El nombre asociado a la solicitud: Javier Galván. Clara no necesitaba más. Lo que hasta ahora eran solo sospechas comenzaron a tomar forma concreta. Galván, invisible hasta entonces, aparecía por primera vez como una figura activa en la manipulación del proceso, pero seguía protegido por una red institucional difícil de romper. No, aparecía en las grabaciones, no firmaba órdenes directamente y se comunicaba a través de terceros. Era un hombre que sabía cómo operar desde las sombras, pero su error había sido uno que no podía borrar: dejar su rastro en un sistema extranjero creyendo que su anonimato lo protegía. La mañana siguiente, Clara compareció nuevamente en el juzgado. En lugar de presentar una acusación directa, pidió autorización para realizar una declaración suplementaria que vinculaba los errores procesales con el acceso indebido a su información personal. Lo hizo sin mencionar nombres, solo exponiendo los hechos técnicos. El juez, cada vez más cauteloso con la naturaleza del caso, permitió que el contenido fuera incorporado al expediente. La Fiscalía, en un giro inesperado, pidió una nueva prórroga para revisar las acusaciones con mayor profundidad.
Fuera de la sala, en uno de los pasillos que conectaban con el despacho del juez, un funcionario administrativo entregó sin palabras una carpeta sellada a uno de los asistentes del Pinzucintos Tribunal. Nadie supo quién la había enviado. En su interior, había capturas de pantalla de un sistema interno de la Policía Nacional, mostrando la modificación del informe original de Velasco con una serie de metadatos alterados. En la esquina de Pinzucintos, una de las imágenes, se alcanzaba a ver un logotipo difuso del entorno digital utilizado por altos mandos operativos. Era una señal inequívoca de que la manipulación no había sido un accidente. Y lo que era aún más revelador, una nota, escrita a mano, decía: «No confíen en Galván». A medida que la jornada avanzaba, la presión sobre la fiscalía aumentaba. Ya no era una simple defensa. Era una ofensiva precisa, llevada a cabo con una inteligencia fría, casi quirúrgica. Clara no había acusado a nadie, no había revelado su misión, no había expuesto secretos diplomáticos, pero había empujado el proceso con suficiente astucia como para que los hilos empezaran a enredarse por sí solos. La prensa, que al principio había retratado a Clara como una sospechosa de doble vida, comenzó a cambiar el enfoque. Ya no hablaban solo de una acusación por obstrucción, sino de una posible red de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Algunos medios conservadores intentaban mantener la narrativa oficial, pero las pruebas comenzaban a ser demasiadas. Lo que hasta entonces había sido una operación local, se transformaba lentamente en un escándalo de proporciones internacionales. Clara, por su parte, mantenía la estrategia intacta: silencio medido, pruebas contundentes, presión indirecta. No se enfrentaba al sistema de frente, sino desde los márgenes. Y mientras los implicados comenzaban a perder el control de la narrativa, ella se mantenía firme, en el centro de una tormenta que había aprendido a dominar desde adentro. El silencio que se había instalado en los pasillos del juzgado tras los últimos movimientos procesales no era casual. Cada vez que Clara comparecía o enviaba algún documento, el aire se espesaba. Lo que al principio era visto como una formalidad judicial había mutado en un duelo táctico. No era un juicio común, sino una confrontación entre verdades encubiertas, intereses cruzados y estructuras que comenzaban a tambalearse. La figura de Clara Ríos ya no era la de una acusada, sino la de una amenaza para aquellos que habían construido una red de impunidad tan antigua como silenciosa. A medida que el caso se hacía más complejo, las autoridades judiciales decidieron solicitar colaboración adicional a organismos independientes. Técnicos informáticos del Ministerio de Justicia comenzaron a revisar los archivos digitales presentados por la Policía Nacional. Lo que encontraron confirmaba lo que Clara había insinuado desde el principio. Los informes estaban manipulados. Las fechas habían sido reescritas, los metadatos alterados y algunas versiones anteriores de documentos habían sido eliminadas del sistema sin trazabilidad. No solo se trataba de una mala praxis, sino de un encubrimiento estructurado. Pero fue la aparición de un nuevo nombre en uno de los archivos recuperados lo que sacudió las bases del proceso: el inspector Javier Galván. Hasta ese momento, su participación era solo una sospecha no verbalizada, una sombra proyectada por los movimientos del agente Velasco. Sin embargo, un documento en particular lo vinculaba de forma directa. Se trataba de un informe interno con anotaciones suyas, en las que solicitaba reabrir una investigación sobre Clara basándose en fuentes confidenciales de carácter externo. Ese documento no había sido presentado en el expediente judicial. Su existencia implicaba que la persecución contra Clara había comenzado mucho antes del operativo del 3 de octubre. Con esta revelación, Clara tomó una decisión que llevaba días postergando. Se comunicó por vía cifrada con una de sus fuentes dentro del sistema de inteligencia europeo. Pablo Márquez, exagente español retirado, ahora vinculado a una unidad informal de análisis estratégico. Lo conocía desde sus misiones en Marruecos, cuando habían colaborado en una operación de rastreo de células transfronterizas. Confiaba en él, no por sus credenciales, sino porque había demostrado en el pasado que no respondía a intereses
institucionales sino éticos. Clara le envió un mensaje breve, cifrado con una frase clave que solo ellos dos conocían. La respuesta llegó en menos de una hora. Pablo le compartió un documento confidencial que vinculaba al inspector Galván con varias operaciones que, aunque en la superficie parecían exitosas, siempre terminaban beneficiando a los mismos actores. Informes infiltrados misteriosamente descubiertos, operaciones abortadas en el último minuto. En todos los casos, Galván aparecía como la figura que tomaba decisiones bajo el pretexto de proteger al personal operativo. A ojos de los altos mandos, era un hombre meticuloso, eficaz, imposible de cuestionar. Pero para quienes habían estado en el terreno, era evidente que operaba con una agenda paralela. Clara leyó el informe con atención, midiendo cada dato, cada línea. No era suficiente para exponer a Galván ante el tribunal, pero sí para entender su lógica. No necesitaba controlar todas las piezas, solo necesitaba posicionar a las adecuadas en los puntos estratégicos. Velasco, por ejemplo, no era más que un instrumento, un peón convencido de que servía a una causa justa sin saber que era utilizado para cubrir los rastros de algo mucho más grande. Esa misma noche, Clara se reunió con su abogado para analizar el nuevo material. Él, aunque impresionado, dudaba de su utilidad inmediata en el juicio. Ningún juez aceptaría como prueba documentos conseguidos fuera del circuito legal, pero Clara no buscaba presentarlo oficialmente. Su objetivo era presionar desde otra dirección. Preparó un informe resumen, despojado de detalles sensibles, y lo envió de manera anónima a 3 periodistas especializados en investigación judicial. No incluyó ninguna acusación directa, solo expuso los patrones de conducta que, en conjunto, sugerían una red coordinada de protección a ciertos intereses dentro de las fuerzas de seguridad. A la mañana siguiente, los titulares comenzaron a cambiar. Ya no hablaban solo de una agente del FBI acusada de obstrucción, sino de irregularidades en la Policía Nacional y de un posible encubrimiento de prácticas ilegales. Aunque ninguna nota mencionaba a Galván por su nombre, los círculos internos entendieron el mensaje. La prensa, sin decirlo, había empezado a perforar el blindaje que lo mantenía intocable. Dentro del juzgado, los efectos no tardaron en sentirse. El juez, visiblemente presionado por la exposición mediática y por la acumulación de pruebas que desarmaban la versión oficial, pidió explicaciones a la Fiscalía sobre la omisión del informe interno que vinculaba a Galván. La fiscal principal, hasta entonces firme en su postura, comenzó a mostrar grietas en su discurso. Atribuyó el error a una mala gestión documental y solicitó más tiempo para revisar el expediente completo. Pero para entonces, la narrativa se había fracturado de forma irreversible. Clara, por su parte, mantenía su estrategia de silencio. No se atribuía la filtración, no hacía declaraciones, no exigía justicia inmediata. Solo observaba cómo la verdad comenzaba a flotar por sí sola. Sabía que el poder no se desmorona con gritos, sino con precisión. Y ahora, cada paso que daba estaba calculado para llevar a Galván al límite, obligarlo a reaccionar, a cometer el único error que aún no había cometido: exponerse. Y ese error no tardaría en llegar. Al final de la jornada, el abogado de Clara recibió una notificación inusual. La Fiscalía había solicitado que la acusación contra su clienta se reconsiderara desde un enfoque más amplio, incluyendo una investigación paralela sobre posibles irregularidades en la elaboración de los informes policiales. Era una forma elegante de admitir que el caso se les estaba escapando de las manos. Esa noche, Clara no regresó directamente a su residencia. Se reunió con Pablo Márquez en un café discreto en el barrio de Lavapiés. Él le entregó una carpeta impresa, sellada, con copias de comunicaciones internas que comprometían a Galván de forma definitiva. No eran documentos oficiales, pero sí lo bastante contundentes como para que, en las manos correctas, abrieran una investigación formal. Clara los tomó sin decir una palabra. Ya no había marcha atrás. Galván había pasado de ser una sombra a convertirse en una amenaza tangible, pero ahora también era vulnerable. Y Clara, silenciosa como siempre, había comenzado a cerrar el cerco.
Clara pasó horas en silencio con la carpeta entregada por Pablo Márquez sobre la mesa, sin abrirla todavía. El sobre, sellado con una cinta opaca, parecía arder bajo la lámpara del salón como si contuviera algo más que papeles. El riesgo absoluto de quebrar la delgada línea entre la legalidad y la necesidad. Sabía lo que había allí dentro. Pablo no entregaba material sin antes haberlo verificado hasta el último bit. Las comunicaciones interceptadas, las órdenes manipuladas, las notas manuscritas de Galván indicando estrategias para obstruir, investigaciones internas. Todo eso formaba parte del arsenal que, en las manos adecuadas, podía derribar años de estructuras intocables. Pero también sabía que su uso tendría consecuencias. La madrugada se hizo densa, sin ruido, sin interferencias. Clara se movía por su apartamento como si pisara tierra enemiga. Por primera vez en años, consideró que su misión había llegado a un punto en el que incluso sus códigos de conducta más rígidos debían adaptarse. No había forma de avanzar sin romper algunas reglas. Las rutas diplomáticas estaban cerradas, los canales formales contaminados, y el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Aunque el proceso judicial se inclinaba a su favor, no bastaba con ser exonerada. Ella no podía permitirse simplemente salir del caso. Tenía que limpiar el terreno, exponer a los responsables, proteger a los que aún no sabían que estaban en peligro. Y eso implicaba actuar por fuera del marco oficial. La decisión fue tomada sin dramatismos. A primera hora del día siguiente, Clara activó una red informal de contactos, construida durante años en operaciones conjuntas entre agencias de seguridad. No era una estructura centralizada, sino una red de confianza entre personas que se habían salvado mutuamente en momentos críticos. Desde antiguos analistas de la OTAN hasta exmiembros de inteligencia civil, pasando por técnicos y expertos en criptografía que operaban desde servidores propios. No necesitaban instrucciones largas ni protocolos formales. Bastaba una palabra clave y sabían que lo que estaba por llegar requería total discreción. El primer paso fue montar un entorno digital blindado para transferir parte del contenido de la carpeta de Pablo sin dejar rastro. Clara seleccionó solo los documentos clave, correos entre Galván y altos mandos policiales sobre desvíos de operaciones, registros de manipulación de pruebas y una lista de nombres de agentes que habían sido apartados tras intentar investigar internamente a su equipo. Era suficiente para iniciar una investigación seria, pero no para presentar aún en un tribunal sin exponer sus métodos de obtención. Mientras la red se encargaba de construir los canales seguros, Clara elaboró un informe técnico que contextualizaba los documentos. No incluía opiniones, solo hechos. Describía la cronología de los eventos, señalaba las incongruencias entre los informes oficiales y las nuevas pruebas, y cerraba con una pregunta dirigida a cualquier lector imparcial. ¿Por qué la Policía Nacional había ocultado esta información durante el juicio? Con ese paquete listo, Clara envió la información a un pequeño grupo de aliados dentro del sistema institucional, entre ellos un funcionario del Ministerio de Justicia con quien había trabajado en un operativo transfronterizo años atrás. Lo conocía lo suficiente para saber que no actuaría sin pruebas, y lo respetaba justamente por eso. Si él decidía moverse, sería porque entendía que lo que tenía en sus manos era irrefutable. Mientras tanto, en el tribunal, la Fiscalía seguía buscando la forma de salvar el caso sin exponerse al escándalo. El ambiente se había vuelto opaco. Velasco evitaba mirar a Clara cada vez que coincidían en el pasillo. Los funcionarios judiciales comentaban en voz baja las publicaciones periodísticas que cada vez más apuntaban a una red dentro de las fuerzas de seguridad. La jueza se mostraba más cautelosa que nunca, y la prensa comenzaba a deslizar preguntas que antes no se atrevían a formular. El nombre de Galván seguía sin aparecer, pero era cuestión de tiempo. Clara sabía que estaba empujando una pieza delicada. Al exponer parcialmente la verdad, obligaba a los demás jugadores a moverse, y eso implicaba que sus enemigos también empezarían a reaccionar. Lo confirmaría unas horas después, cuando recibió una llamada desde un número encriptado.
La voz al otro lado no se identificó, pero el mensaje fue claro. Sabemos que estás interfiriendo. Aún estás a tiempo de salir por tu propio pie. Después, no habrá retorno. Clara escuchó en silencio, sin colgar. Esperó a que la línea se cortara sola. No se inmutó. Ya había cruzado ese umbral mucho tiempo atrás. El siguiente paso fue más arriesgado. Con la colaboración de su red, logró interceptar una conversación entre dos oficiales de alto rango vinculados a Galván, en la que discutían cómo neutralizar el testimonio de la estadounidense. Aunque no mencionaban a Clara por nombre, la conversación dejaba claro que estaban planificando una estrategia para desacreditarla públicamente. Se hablaba de falsificar un vínculo con organizaciones extranjeras, de presentar una denuncia ante el Ministerio del Interior alegando que ella había intervenido ilegalmente en asuntos internos. Era una jugada desesperada pero peligrosa. Si lograban posicionarla como una infiltrada con objetivos políticos, su inmunidad diplomática sería cuestionada y con ello toda su defensa jurídica. Fue entonces cuando Clara decidió utilizar el arma que había evitado desde el comienzo, la autorización emergencial. Era un protocolo firmado por el Departamento de Justicia estadounidense que le permitía declarar como agente federal en operaciones activas bajo amenazas externas. Era una herramienta extremadamente delicada, solo utilizable en casos de riesgo diplomático inminente. No era simplemente un recurso legal, sino una puerta que, una vez abierta, no se podía cerrar. Su uso traería repercusiones políticas, pero también frenaría cualquier intento inmediato de neutralizarla. El documento fue enviado directamente al tribunal con copia a la embajada. La reacción fue inmediata. El Ministerio de Justicia solicitó una reunión urgente con el juez. La Fiscalía pidió revisar el expediente completo y el consulado activó sus canales de defensa. El caso, hasta entonces contenido en los límites del sistema judicial español, se transformaba oficialmente en un asunto de interés internacional. Esa noche, Clara se preparó para lo que vendría. Sabía que a partir del día siguiente ya no sería una simple agente defendiendo su inocencia. Sería una pieza expuesta, con luz directa sobre su trabajo, sobre su historia, sobre su red. Todo lo que había construido con paciencia se pondría en juego. Pero ya no había marcha atrás. Había decidido enfrentar a un sistema que, para protegerse, era capaz de destruir sin titubeos. Y ahora, con la verdad aflorando lentamente, el verdadero juicio apenas comenzaba. El amanecer que siguió al envío del protocolo de declaración emergencial no trajo alivio. Clara despertó con la mente en marcha, como si el reposo nocturno solo hubiera servido para fortalecer la claridad de sus próximos pasos. El documento que había activado su estatus especial de testigo federal había surtido efecto con una velocidad inquietante. En pocas horas, la Fiscalía convocó una conferencia privada con el juez, donde presentó una solicitud urgente para incorporar nuevas pruebas visuales al proceso. Alegaban haber recibido de forma anónima un video que implicaba directamente a Clara en las cercanías de la operación encubierta del 3 de octubre. Clara recibió la noticia desde la sala de espera contigua al juzgado, donde su abogado ya repasaba las implicaciones legales del nuevo movimiento. No fue sorpresa. Después de haber tocado los cimientos del caso con sus revelaciones, era lógico que intentaran recuperar la narrativa con una ofensiva calculada. Lo que le llamó la atención fue el tipo de prueba que habían introducido. Una grabación de 1900 baja resolución, supuestamente tomada por una cámara de tráfico en la que se veía a una mujer parecida a ella entrar en un coche estacionado a pocos metros del operativo policial. El video no mostraba su rostro con claridad, pero la postura, la ropa y los tiempos coincidían peligrosamente con los de Clara. En cuanto la grabación fue mostrada en la audiencia, la Fiscalía explicó que, aunque la imagen no era concluyente, debía ser considerada como indicio grave. Apoyaban su argumento con un peritaje técnico que, según decían, indicaba una alta probabilidad de coincidencia biométrica. Además, agregaron que, si bien el video del consulado demostraba su presencia allí minutos antes, no descartaban que ella hubiera tenido tiempo suficiente
para desplazarse al lugar de los hechos por una ruta alternativa. No presentaron pruebas de ese supuesto trayecto, pero la insinuación quedó plantada. Clara permaneció en silencio mientras el juez observaba detenidamente el video. Sabía que esa grabación era el último recurso de una fiscalía acorralada. Estaba editada con intención, cortada justo antes y después del momento clave. Los metadatos habían sido eliminados y el análisis técnico carecía de respaldo oficial. Sin embargo, bastaba que un juez inseguro lo considerara una posible conexión para volver a inclinar la balanza. Su abogado pidió la palabra. Argumentó que la fiscalía había recibido la grabación por canales irregulares y que no se había dado tiempo para contrastar su autenticidad con expertos independientes. También señaló que la supuesta ruta alternativa que permitiría a Clara estar en ambos sitios no tenía sustento logístico y que ninguna de las cámaras de seguridad del trayecto mostraba a la acusada en movimiento durante ese intervalo. La jueza, visiblemente presionada, decidió aceptar el video como indicio condicionado, sujeto a validación técnica posterior. Aunque su decisión no implicaba una condena, bastaba para que los medios comenzaran a redirigir la atención hacia una posible contradicción en el testimonio de Clara. En cuestión de horas, los titulares cambiaron. Nueva grabación pone en duda coartada de agente estadounidense. Video muestra a Clara Ríos cerca de la escena del crimen. Las dudas se reinstalaron en la opinión pública, y con ellas, el riesgo de que el caso se empantanara en la ambigüedad. Clara entendía el juego. No se trataba de probar culpabilidad, sino de mantenerla bajo sospecha el mayor tiempo posible. Cuanto más durara la confusión, más difícil sería desenmascarar a quienes realmente habían montado el caso. Y el objetivo de esa maniobra era claro: obligarla a retroceder, a desistir del protocolo federal, a replegarse para proteger su reputación. Pero no lo haría. Al día siguiente, solicitó formalmente un análisis técnico independiente del video presentado. Activó un equipo de forenses digitales con quienes había colaborado en investigaciones anteriores, expertos en detección de manipulaciones visuales. Les entregó una copia de la grabación filtrada por la Fiscalía y en menos de 12 horas recibió el primer informe. Había múltiples inconsistencias en la compresión del archivo, indicios de cortes manuales y fragmentos alterados para eliminar partes clave. La grabación no solo era sospechosa, era una construcción diseñada para confundir. Con ese documento en mano, Clara regresó al juzgado. No pidió un nuevo turno de palabra. Simplemente entregó el informe junto a una carta dirigida al juez, donde explicaba en detalle las irregularidades técnicas y solicitaba que la prueba fuera descartada hasta tanto no pudiera confirmarse su legitimidad de forma concluyente. También pidió que se abriera una investigación sobre la procedencia del archivo, incluyendo el canal por el cual la Fiscalía había accedido a él. La jueza, enfrentada ahora a una contradicción directa entre peritos, decidió suspender, temporalmente, la validez del video como prueba hasta que ambas partes presentaran resultados concluyentes. Aquella decisión marcó un punto de inflexión. Aunque el daño mediático ya estaba hecho, el proceso judicial recuperaba momentáneamente un hilo de objetividad. Sin embargo, Clara sabía que la ofensiva no se detendría ahí. Los ataques eran cada vez más personales. En las redes sociales comenzaron a circular mensajes falsos, capturas manipuladas de correos que ella nunca escribió e incluso supuestas declaraciones de antiguos colegas que cuestionaban su ética profesional. Era una campaña orquestada, diseñada para aislarla, para que su credibilidad se erosionara ante los ojos del tribunal y de la opinión pública. En lugar de responder directamente, Clara eligió una táctica distinta. Contactó con 3 personas claves de su pasado profesional. Una agente retirada del FBI que había trabajado con ella en operaciones de seguridad energética, un exoficial de inteligencia europea con quien había compartido una misión de infiltración en los Balcanes y un asesor técnico de Naciones Unidas que había certificado la integridad de sus reportes en conflictos fronterizos.
Los tres aceptaron redactar declaraciones juradas sobre el profesionalismo de Clara, su historial operativo y la consistencia de su conducta ética bajo presión. Esas declaraciones fueron incorporadas discretamente al expediente, sin anuncio público. Clara no necesitaba titulares, solo hechos. Cada uno de esos documentos reforzaba la idea de que ella no era una improvisada, ni una oportunista, sino una operadora de alto nivel cuyas decisiones siempre habían respondido a marcos legales y morales estrictos. Mientras tanto, el informe oficial sobre el origen del video de la Fiscalía reveló que el archivo había sido entregado desde una dirección IP vinculada a una oficina regional de la Policía Nacional. La cadena de custodia no existía y ningún agente quiso asumir la responsabilidad directa de haberlo recibido o enviado. Era una maniobra sin firma, una mentira sin autor, y en ese vacío se confirmaba lo que Clara ya sabía. Estaban dispuestos a todo para silenciarla. Pero ya no estaban en control. Ella había resistido la maniobra, y lo había hecho sin perder el equilibrio, sin ceder al miedo, sin traicionar sus principios. Sabía que la verdad estaba más cerca, y que, a pesar del barro que intentaban arrojar sobre su nombre, la evidencia comenzaba a emerger como un faro en medio del caos. Durante días, la atmósfera en torno a Clara había oscilado entre el asedio y la resistencia. A cada maniobra orquestada para desacreditarla, ella respondía con precisión quirúrgica, sin gritar, sin exponer, sin desviarse. Pero a medida que el proceso judicial avanzaba hacia un terreno cada vez más turbio, una intuición comenzó a fortalecerse en su interior. Todo aquello no había comenzado por casualidad. Alguien en algún lugar había colocado su nombre en el tablero con un propósito claro. La persecución no era un efecto colateral de su presencia en Madrid, era el centro mismo de la operación. La confirmación llegó en forma de un apellido, Aguilar. Entre los documentos periciales que Clara había solicitado se revisaran con detalle, apareció un nombre escondido entre líneas en un informe policial de 5 años atrás. En teoría, el documento debía contener solo registros internos de vigilancia local, sin conexiones extranjeras. Sin embargo, una anotación marginal refería a un informante desaparecido en los Estados Unidos tras colaborar con una operación encubierta de tráfico de armas, Diego Aguilar. Clara no necesitó más de 2 segundos para que el pasado se abriera como una grieta bajo sus pies. Diego Aguilar no era un nombre cualquiera, lo conocía demasiado bien. Había sido uno de sus activos más valiosos durante una misión clasificada en la frontera sur de los Estados Unidos, cuando ella investigaba una red de distribución de armamento ilegal con vínculos en América Latina. Aguilar, en aquel entonces, había accedido a colaborar a cambio de protección para su familia, y gracias a su testimonio se había logrado interceptar una operación millonaria que implicaba a funcionarios corruptos y militares en retiro. Tras la misión, fue incluido en un programa de protección de testigos. El acuerdo fue claro: su identidad sería eliminada y su rastro borrado. Pero ahora su nombre aparecía en un informe español, vinculado a un caso local de narcotráfico y, lo que era aún más alarmante, con una dirección en el distrito de Carabanchel, a menos de 20 minutos del lugar donde Clara había sido falsamente ubicada el día del operativo. Todo encajaba de forma siniestra. Aguilar no solo no había desaparecido, estaba en Madrid y, de alguna forma, alguien había conseguido sacarlo del programa sin que nadie dentro del sistema federal estadounidense lo reportara. Solo existía una forma de explicar eso: había sido traicionado desde dentro. Clara no reaccionó de inmediato. Sabía que si Aguilar estaba en la ciudad y si su nombre había sido asociado al caso por la Policía Nacional, entonces alguien había estado siguiendo su rastro desde hacía tiempo. Y peor aún, si ella había sido incriminada deliberadamente en un operativo manipulado, entonces era posible que Aguilar también hubiera sido capturado, chantajeado o incluso convertido en un peón para volver a abrir heridas que ya estaban selladas. Sin confiar en los canales oficiales, Clara contactó nuevamente a Pablo Márquez.
le entregó la dirección asociada al informe y le pidió una verificación in situ. En menos de 6 horas, Pablo confirmó que en el edificio indicado residía un hombre bajo el nombre falso de Miguel Torres, sin antecedentes penales y con una vida aparentemente normal. No había nada anómalo en su rutina. Trabajaba en un taller mecánico, vivía solo y no recibía visitas frecuentes. Sin embargo, al comparar las fotografías, no quedaban dudas. Era Diego Aguilar, más envejecido, más silencioso, más resguardado, pero era él. Clara no podía acercarse directamente. Si lo hacía, corría el riesgo de ponerlo en peligro o de activar algún protocolo de vigilancia que alertara a sus enemigos. Tampoco podía dejarlo en manos de la justicia española sin garantizar que recibiría protección real. Así que optó por una vía intermedia. Organizó un encuentro en un lugar neutral, bajo la apariencia de una reunión accidental. A través de un contacto local, le hizo llegar una oferta falsa de trabajo como asesor técnico para una consultora internacional, con una entrevista prevista en un centro de coworking del barrio de Argüelles. El plan era simple. Si Aguilar aceptaba la reunión, significaba que no estaba vigilado tan de cerca como creía. Y si no aparecía, eso también sería una respuesta. Contra todo pronóstico, Aguilar acudió. Vestía ropa simple, caminaba con discreción, pero al entrar en la sala reservada para la reunión, sus ojos se congelaron al verla. Clara no dijo su nombre, no alzó la voz, no lo delató. Solo lo miró con la misma expresión que usaba en las operaciones donde cada segundo podía decidir el resultado. Aguilar la reconoció al instante. Cerró la puerta lentamente y se quedó de pie sin moverse. «Sabía que acabarías aquí», dijo con voz seca, como si hablara con un fantasma. «Lo que no sabía», respondió Clara, «es que tú también estarías». Aguilar no se sentó. Miró a su alrededor con nerviosismo. Parecía convencido de que en cualquier momento entrarían a detenerlo. «No he dicho nada. No he traicionado a nadie. Me sacaron del sistema y me dejaron solo. Lo único que he hecho es sobrevivir». Clara le ofreció una silla. Solo cuando él se sentó bajó la guardia. «¿Quién te encontró?» «No lo sé. Un tipo apareció en el taller hace un año. Dijo que sabía quién era yo, que si no cooperaba, me iban a devolver a donde me encontraron, que tu nombre había vuelto a sonar y que yo debía ayudar a reconstruir la historia. Si no hablaba, desaparecía». «¿Dijiste algo?» «Mentí. Dije que no recordaba nada, que hacía años que no te veía. Pero lo grabaron todo. Lo editaron, armaron un archivo falso. Me dijeron que si te veían débil en el tribunal, lo iban a usar. Si te defendías bien, lo iban a filtrar. No importaba lo que yo hiciera. Ellos ya tenían el guión escrito». Clara sintió el vértigo familiar de las operaciones cruzadas. No estaban enfrentando una red improvisada. Había inteligencia detrás, tiempo, recursos, planificación. Lo que Galván había construido no era solo un esquema de encubrimiento, que era una estructura diseñada para borrar a cualquiera que representara un riesgo. Aguilar le entregó una tarjeta con un número escrito a mano. Era el único contacto que había mantenido con sus extorsionadores. Clara la guardó sin promesas, sin garantías, pero con la certeza de que acababa de recuperar a un testigo clave. Y con él, una parte del rompecabezas que le permitiría cerrar el círculo. El día había llegado. No era una sesión cualquiera, ni una más entre los interminables trámites de un proceso contaminado desde sus orígenes. Era el momento que Clara había anticipado desde el principio, el punto exacto en el que todas las piezas dispersas del tablero debían ser reunidas bajo la luz de un mismo juicio. No había margen para maniobras intermedias ni para discursos cautelosos. Lo que estaba en juego ya no era solo su nombre, ni su libertad, ni siquiera su reputación profesional. Era el derecho a exponer una estructura de poder que había operado durante años en la sombra, usando el sistema judicial y policial como escudo para perpetuar su dominio. La sesión fue convocada a puerta cerrada por decisión de la jueza, quien, tras revisar los documentos presentados por Clara y la embajada estadounidense, accedió a habilitar una declaración en calidad de agente federal bajo protocolo diplomático. Era un movimiento inusual.
casi sin precedentes, que solo podía autorizarse cuando existía riesgo de violación grave de acuerdos bilaterales o cuando se identificaban indicios de infiltración institucional. Ambos factores estaban presentes. Clara se presentó puntual, vestida con la misma sobriedad de siempre, sin escoltas visibles, sin expresiones teatrales. Su abogado caminaba a su lado en silencio. Las cámaras, prohibidas por la decisión judicial, no captaron su entrada. La fiscalía, por su parte, se había reconfigurado. La fiscal principal ya no aparecía. En su lugar, un nuevo representante del Ministerio Público observaba el desarrollo del proceso con gesto neutro, como si el caso hubiera sido entregado a un funcionario con órdenes de no intervenir más de lo necesario. Una vez dentro, Clara fue llamada al estrado. El tribunal, en pleno, se mantuvo en silencio. El juez, con voz firme pero contenida, pidió que se identificara formalmente antes de comenzar su declaración. Clara mostró su credencial oficial, acompañada del documento emergente del Departamento de Justicia y de la nota diplomática que confirmaba su rol en una operación conjunta de seguimiento a redes de tráfico de armamento internacional con ramificaciones activas en territorio europeo, incluidas ciertas unidades de la Policía Nacional Española. Las palabras que pronunció a continuación fueron calculadas al milímetro. Clara no necesitaba convencer a nadie con emociones ni levantar la voz para imponer autoridad. Relató los hechos con claridad absoluta, desde su llegada a Madrid bajo identidad operativa hasta el momento en que fue arrestada por una acusación que ella misma definió como construida desde adentro con fines específicos de neutralización táctica. Detalló cada contradicción del expediente, cada alteración digital de los informes, cada manipulación visual del supuesto video que la vinculaba al operativo. El punto de quiebre llegó cuando Clara, sin modificar su tono, reveló el objetivo real de su misión. Habló de la operación internacional centrada en la desarticulación de una red de tráfico de armas que utilizaba rutas logísticas diplomáticas y militares para mover mercancías sin control aduanero. Describió cómo, durante el curso de la investigación, múltiples agentes estadounidenses y europeos habían sido apartados o desacreditados por motivos sospechosos, y cómo, a partir de intercepciones realizadas con colaboración de inteligencia de terceros países, apareció el nombre de un oficial español vinculado a esas operaciones, el inspector Javier Galván. Mencionó documentos, fechas, nombres en clave, ubicaciones y detalles que solo alguien con acceso directo a información clasificada podía conocer, pero no expuso más de lo permitido. Se mantuvo dentro del marco del protocolo autorizado, cuidando cada palabra. Aún así, el efecto fue inmediato. El juez pidió que se suspendiera momentáneamente la sesión para verificar algunos de los documentos con peritos externos. Durante el receso, el abogado de Clara observó con atención los rostros de los asistentes. Velasco, que hasta entonces se había mostrado imperturbable, no ocultaba su incomodidad. Sabía que la situación lo superaba. Ya no podía sostener la versión original sin exponerse a ser arrastrado por una marea que no entendía del todo. En su interior, probablemente empezaba a preguntarse en qué momento había dejado de ser un agente y se había convertido en una herramienta de intereses oscuros. La sesión se reanudó tras una hora de verificación. El tribunal aceptó la autenticidad de los documentos presentados por Clara, así como la validez de la declaración diplomática. En consecuencia, se autorizó su interrogatorio directo al testigo principal, Marcos Velasco. El cambio de rol era total. Clara, que había sido acusada durante semanas, ahora tenía la oportunidad de cuestionar al hombre que había firmado el informe que casi la destruía. Clara se levantó y se dirigió hacia el estrado con la misma serenidad con la que había iniciado su declaración. Frente a Velasco, no lo miró con rabia ni con desprecio, solo con una calma que desconcertaba. Agente Velasco, ¿puede explicar por qué su informe omite el registro de cámaras del cruce de la calle Martínez cuando usted asegura haber observado a la acusada en tiempo real? No recordaba esa cámara en el momento, respondió visiblemente tenso.
Tampoco recordaba que esa cámara está vinculada al sistema de vigilancia central, el mismo que genera alertas automáticas cuando detecta movimientos cerca de zonas bajo investigación. Eso no está en mi informe. Precisamente, no está. Y no está porque el archivo de su informe original, como ya se ha demostrado, fue modificado posteriormente. ¿Quién lo modificó, agente? Velasco no respondió. Clara no necesitaba que lo hiciera. Bastaba el silencio, el sudor visible en su frente, la tensión en su mandíbula. Cada segundo que pasaba sin una explicación coherente era una confirmación. El tribunal, consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, tomó nota de todo. La jueza pidió que se protegiera la identidad de la fuente que había aportado las pruebas sobre la manipulación documental y solicitó la apertura inmediata de una línea de investigación paralela sobre las modificaciones de los archivos del caso. Antes de abandonar el estrado, Clara cerró con una frase que resonó en cada rincón del tribunal. El problema no es un agente que falsifica un informe. El problema es un sistema que permite que lo haga y que lo protege mientras lo hace. El juez no interrumpió. Nadie lo hizo. Lo que acababa de decir Clara no era una acusación directa. Era un espejo puesto frente a todos los presentes, y nadie quería verse reflejado en él. El estrado se había convertido en una zona de impacto. Las palabras de Clara, directas y sin concesiones, resonaban en cada rincón del tribunal como un recordatorio de que la verdad, aunque postergada, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Durante horas, su declaración había desmantelado la versión oficial pieza por pieza, hasta que el relato construido con precisión por la Fiscalía colapsó ante la evidencia irrefutable. Sin embargo, lo que sucedió a continuación no formaba parte de ningún cálculo lógico. El giro inesperado e imprevisto llegó desde una dirección completamente distinta. Un exagente de policía, protegido bajo identidad reservada, solicitó comparecer como testigo espontáneo ante el tribunal. La petición fue transmitida al DC juez mediante una comunicación confidencial del Ministerio del Interior, que informaba que un antiguo miembro de la Unidad de Inteligencia Policial había solicitado protección para declarar sobre irregularidades sistemáticas en operaciones dirigidas por Javier Galván. El contenido de la solicitud no fue revelado de inmediato, pero el contexto resultaba más que evidente. Clara, sin mover un músculo, comprendió al instante que el cerco se estaba cerrando. Alguien, desde dentro del sistema, había decidido hablar. El tribunal aceptó la solicitud de manera extraordinaria. La sesión fue aplazada 24 horas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias. Durante ese lapso, la Fiscalía se replegó completamente. Ya no presentó objeciones ni promovió argumentos. Velasco no volvió a pronunciar palabra. Clara se mantuvo en silencio, observando cómo las estructuras que la habían cercado comenzaban a fracturarse desde sus propios cimientos. Al día siguiente, el testigo fue introducido en la sala con el rostro cubierto y custodiado por 2 agentes judiciales. Su identidad fue mantenida en reserva, incluso para los presentes en el tribunal. Lo único que se sabía era que había trabajado durante más de una década en operaciones de contrainteligencia vinculadas a asuntos internos. Durante su declaración, relató cómo, bajo órdenes indirectas de Galván, se habían elaborado y ejecutado múltiples intervenciones en expedientes que comprometían a altos mandos. Las estrategias eran diversas: modificación de archivos, desvío de informes, construcción de pruebas alternativas y silenciamiento de testigos incómodos. Afirmó que varios de sus antiguos compañeros habían sido apartados o forzados a dimitir cuando intentaron denunciar estas prácticas. Cuando se le preguntó directamente sobre el caso de Clara Ríos, su respuesta fue breve pero devastadora. Confirmó que el operativo del 3 de octubre había sido alterado desde su origen, que el nombre de Clara fue incorporado deliberadamente en los informes antes de que estos llegaran al juzgado y que la orden no fue verbal ni improvisada. Fue planificada con semanas de anticipación como parte de una estrategia mayor.
desacreditar a cualquier agente extranjero que investigara la red de tráfico de armamento en la que Galván operaba como pieza clave de protección. El impacto de esa declaración fue inmediato. La jueza ordenó abrir una investigación paralela sobre los procedimientos internos de la Policía Nacional relacionados con todos los casos en los que Galván tuvo participación directa durante los últimos 5 años. Asimismo, se dictó una medida cautelar de suspensión contra el propio inspector, quien hasta ese momento no había sido formalmente acusado. Era la primera vez que su nombre era mencionado con todas las letras dentro del expediente judicial. El blindaje comenzaba a caer. Mientras tanto, fuera del tribunal, la noticia se propagaba a velocidad de incendio. Los medios, que habían oscilado entre la sospecha y la neutralidad, ahora se volcaban de lleno a cubrir la historia. Los titulares cambiaban de tono y los comentaristas, que antes cuestionaban a Clara, ahora destacaban su firmeza frente a una estructura corrompida. El escándalo ya no era una historia de una agente acusada injustamente, era el colapso de una narrativa institucional montada para proteger una red de intereses cruzados que alcanzaba niveles insospechados. Dentro de la sala, la Fiscalía intentó recuperar parte del control, solicitando que se limitaran las implicaciones de la declaración del testigo protegido. Argumentaban que la defensa aún debía demostrar la conexión directa entre Galván y los documentos adulterados del caso específico de Clara. Pero la jueza, con tono severo, rechazó la petición. Indicó que el patrón sistemático de alteración de informes, la coincidencia en métodos y la cronología de los hechos eran suficientes para establecer una sospecha razonable que debía ser investigada sin dilaciones. Clara, mientras tanto, no pidió intervenir. Su estrategia no necesitaba refuerzos. Había esperado este momento con una paciencia forjada en años de entrenamiento. Cada paso había sido calculado no para exponer a sus enemigos, sino para permitir que ellos mismos cayeran por el peso de sus propias acciones. Y ahora, ante la mirada de todos, ese momento llegaba sin necesidad de violencia, sin discursos grandilocuentes, sin más armas que los hechos y el tiempo. El juez solicitó que se retomaran todos los registros visuales y escritos del juicio, desde el primer día, para incorporar en la investigación paralela. El proceso, que había comenzado con una acusación frágil sustentada en un solo testimonio, se transformaba en un examen profundo sobre el uso del sistema judicial como herramienta de represión institucional. La implicación de Galván ya no era una hipótesis, era una línea de investigación en curso, reconocida por el tribunal y aceptada por las partes como foco principal del caso. Fuera del tribunal, algunos de los agentes que habían trabajado con Galván comenzaron a emitir declaraciones públicas, negando haber tenido conocimiento de sus actividades. Pero entre los más cercanos, el silencio persistía. Era la señal más clara de que las estructuras internas temían que la verdad, ahora imparable, los alcanzara de un momento a otro. Clara, sentada en el banco de la defensa, mantuvo el mismo gesto calmo que la había acompañado desde el primer día. Pero en sus ojos, por primera vez, se asomó una sombra distinta. No era alivio ni venganza. Era una certeza. Lo peor había pasado, pero lo más importante estaba por comenzar. La caída de los culpables era inminente, pero la reconstrucción de lo destruido exigiría aún más precisión, más silencio, más coraje. El tribunal se convirtió en el epicentro de una tormenta institucional que no había hecho más que empezar. Las declaraciones del testigo protegido habían abierto una grieta irreversible en el sistema. Por primera vez en años, las piezas que formaban parte de una estructura blindada comenzaron a desplazarse fuera del control de quienes las habían manipulado durante tanto tiempo. El nombre de Javier Galván ya no era un susurro, una hipótesis o una sospecha. Era un objetivo activo de una investigación judicial con alcance nacional. Las primeras consecuencias no se hicieron esperar. El Ministerio del Interior, forzado por la presión mediática y la gravedad de los hechos revelados, anunció la apertura de una auditoría interna sobre todas las operaciones encabezadas por Galván desde el año 2018.
La medida fue presentada como una respuesta institucional para garantizar la transparencia, pero la realidad era otra. Se trataba de un movimiento defensivo ante la evidencia cada vez más contundente de una red de encubrimiento con ramificaciones profundas en varias dependencias policiales. Lo que antes se negaba, ahora debía enfrentarse. La prensa, hasta entonces dividida entre la especulación y el relato oficial, volcó su atención en la historia con una intensidad voraz. Las investigaciones periodísticas comenzaron a sacar a la luz testimonios de exagentes, funcionarios desplazados y víctimas indirectas de operativos fallidos que, según sus relatos, siempre terminaban beneficiando a las mismas figuras. Galván era mencionado como una constante en cada uno de esos casos. Su método no era la visibilidad, sino la manipulación precisa desde la sombra. Las evidencias apuntaban a un modelo de corrupción en el que la legalidad era usada como fachada para eliminar obstáculos y perpetuar una red de protección entre mandos selectos. Clara, observando todo desde la discreción que había cultivado como parte esencial de su oficio, no celebró. No hizo declaraciones, no aceptó entrevistas, no permitió que su nombre fuera usado como estandarte de ninguna campaña. Comprendía que las caídas visibles eran solo una parte de la guerra silenciosa que llevaba años librando. Sabía que, tras cada figura expuesta, existían otras más que seguirían operando mientras tuvieran margen para hacerlo. Pero también entendía que la estructura se había agrietado lo suficiente como para que la verdad comenzara a filtrarse sin vuelta atrás. En el juzgado, el juicio fue suspendido temporalmente para dar paso a una investigación paralela más amplia. El tribunal reconoció que la causa contra Clara había sido impulsada con pruebas manipuladas, con testigos coordinados para sostener una narrativa falsa y con la intención directa de desacreditarla como agente federal. La Fiscalía, frente a la imposibilidad de sostener su acusación, solicitó el retiro formal de los cargos y ofreció una disculpa institucional. No lo hizo con solemnidad ni con convicción. Fue un acto burocrático, seco, inevitable. La jueza aceptó la retirada de la acusación y ordenó la inmediata extinción de todas las medidas cautelares impuestas a Clara. Además, instruyó que se eliminara todo rastro judicial de la causa, reconociendo que su presencia en los archivos sería un error histórico que atentaría contra la integridad del sistema. Pero Clara, lejos de sentirse reivindicada, pidió que se mantuvieran ciertos registros clasificados, no por orgullo sino por estrategia. Sabía que la memoria institucional no se repara con borrados ni con silencios forzados. Las heridas, en su mundo, debían ser rastreables, para proteger a los próximos, para anticipar futuras amenazas, para entender cómo el sistema puede volverse contra quienes deben vigilarlo. Al mismo tiempo, Galván fue convocado para declarar ante una comisión disciplinaria interna. No asistió. Presentó una baja médica temporal y se recluyó en una vivienda rural en las afueras de Segovia. Sin embargo, esa maniobra no fue suficiente para evitar el desplome. Documentos filtrados desde el propio Ministerio del Interior revelaron que había intentado modificar registros digitales la noche anterior a la declaración del testigo protegido. Las copias de seguridad desmentían cualquier intento de defensa. Los movimientos digitales estaban registrados, los accesos monitorizados. La coartada se desmoronó con la misma precisión con la que solía tejer sus montajes. Finalmente, el juez encargado de la investigación complementaria emitió una orden formal para la detención preventiva de Galván por obstrucción de la justicia, falsificación documental y conspiración para manipular procedimientos judiciales. La operación se llevó a cabo sin alarde. No hubo cámaras, ni esposas visibles, ni declaraciones oficiales. Fue detenido en silencio, como había operado toda su vida. Pero esa vez, el silencio no le ofrecía refugio. Era la confirmación de que su red había caído. Otros nombres comenzaron a emerger con rapidez. Subinspectores, técnicos de informática, abogados internos, incluso funcionarios del cuerpo jurídico del Ministerio del Interior aparecían mencionados en los informes derivados.
Todos ellos habían participado, de una forma u otra, en el diseño o la ejecución de los mecanismos que permitieron sostener durante años un sistema de impunidad selectiva. Algunos dimitieron antes de ser citados. Otros intentaron justificar sus actos como obediencia institucional, pero ya no había escudo que los protegiera. Clara, por su parte, se mantuvo firme en su decisión de no aparecer públicamente. No ofreció versiones oficiales, ni aceptó homenajes, ni permitió que su imagen fuera utilizada por ningún organismo, ni siquiera por su propia agencia. Entendía que su trabajo no consistía en levantar trofeos, sino en cerrar brechas. La caída de los culpables no era una victoria en sí misma. Era un punto de inflexión que debía ser sostenido con vigilancia, con firmeza y con la certeza de que el sistema solo funciona cuando quienes lo enfrentan desde adentro se niegan a callar. Antes de retirarse definitivamente de la escena pública, Clara se reunió por última vez con Pablo Márquez. Lo hizo en una pequeña biblioteca del centro de Madrid, donde hablaron sin grabadoras, sin teléfonos activos, sin testigos. Ella le entregó una carpeta con los últimos documentos que había acumulado en la investigación. No eran pruebas nuevas, sino notas, esquemas, líneas de conexión que podrían ser útiles si algo volvía a resurgir en el futuro. Le pidió que las guardara no como un archivo, sino como un aviso. Todo sistema se regenera, le dijo sin levantar la voz. Solo hay que estar atentos para saber cuándo lo vuelve a intentar. Pablo asintió en silencio. Sabía que esa sería la última vez que la vería. Clara se levantó, recogió su abrigo y se alejó entre los pasillos de estanterías antiguas sin mirar atrás. La ciudad continuaba su ritmo, como si nada hubiera ocurrido. Pero bajo la superficie, algo se había roto. Y en ese quiebre, alguien había resistido el intento de ser borrada por un poder que se creía eterno. El eco de todo lo que había sucedido no se apagó de inmediato. Las noticias sobre la detención de Galván y la desarticulación parcial de su red siguieron ocupando titulares durante semanas. Se publicaron investigaciones, reportajes especiales y análisis de expertos sobre cómo un sistema diseñado para garantizar la justicia había sido manipulado desde dentro. En las calles, sin embargo, la vida continuó con su habitual indiferencia. La caída de los culpables no produjo celebraciones ni aplausos. Fue un cierre silencioso, como una herida que se cierra bajo la ropa sin que nadie la vea. Clara Ríos abandonó Madrid en una mañana gris, sin cámaras, sin despedidas, sin palabras finales. Tomó un vuelo hacia Washington, donde debía presentarse ante una unidad especial de análisis para entregar su informe final. Lo hizo con la misma precisión con la que había sostenido su defensa durante el juicio. Cada palabra fue medida, cada hecho ordenado con exactitud. No incluyó reflexiones personales ni juicios morales, solo presentó los datos, lo que se encontró, lo que se ocultó, lo que se intentó destruir. Lo entregó todo como si fuera un operador más que cumple con su tarea, pero quienes la escucharon sabían que estaban frente a algo distinto. El Comité de Coordinación Internacional le ofreció continuar en el terreno. Querían que se quedara en Europa para supervisar la transición de las nuevas unidades de control creadas tras el escándalo. Le ofrecieron presupuesto, equipo, rango ampliado, pero Clara rechazó la propuesta sin dudar, no por cansancio ni por miedo, simplemente porque entendía que su ciclo operativo había terminado. Había hecho lo que debía hacerse. Había protegido la verdad en medio del ruido, que ahora su lugar estaba en otro espacio, más íntimo, más distante, menos expuesto. Regresó a su hogar en las afueras de Cuántico, una pequeña casa rodeada de pinos sin vecinos cerca. Allí la esperaban sus cuadernos, sus libros subrayados, las cartas que nunca había enviado, los informes que nunca debían ser leídos, pero sobre todo la esperaba el silencio, uno diferente al que usaba como herramienta de trabajo. Este era un silencio para reconstruir, para ordenar lo vivido, para asumir el peso de haber sobrevivido a una maquinaria que por poco logra borrarla. Durante semanas, evitó cualquier contacto oficial. No respondió correos,
No contestó llamadas de periodistas ni aceptó invitaciones a conferencias o foros. Nadie supo de ella. En los círculos internos se decía que había desaparecido del radar, que estaba en una misión secreta o que había sido enviada a descansar forzosamente. La realidad era otra. Clara estaba reconstruyendo su espacio vital, sin máscaras, sin nombres falsos, sin roles asignados. Lo hacía con la misma disciplina con la que había conducido cada operación, pero con una intención distinta: dejar de ser una pieza del engranaje. Un día, mientras organizaba los archivos que había traído de regreso, encontró una carta que había escrito a su madre antes de partir hacia Madrid. Estaba sin sello, sin dirección, doblada dentro de una libreta de tapa negra. La carta hablaba de la misión, del riesgo, de la posibilidad de no volver, pero también hablaba de la necesidad de actuar cuando nadie más lo hace, de la responsabilidad de ocupar el lugar que otros evitan por miedo o por comodidad. La releía en silencio, como si estuviera escrita por otra persona. Luego, tomó una pluma y escribió una nueva. Esta vez no hablaba del caso ni de sus decisiones. Hablaba de lo que ocurre cuando uno sostiene una verdad demasiado tiempo en soledad. Hablaba del desgaste, del costo humano, de la soledad que se instala incluso cuando se gana. Hablaba del precio de ser leal a una idea sin esperar recompensa. Terminó la carta con una frase que no necesitaba firma. A veces, el verdadero heroísmo está en soportar el peso de la verdad en silencio. La colocó en un sobre sin destinatario, la dejó sobre la mesa y salió a caminar por el bosque, que rodeaba su casa. El aire era frío pero claro. Los árboles crujían suavemente con el viento. En ese paseo sin destino, Clara pensó por primera vez en el futuro no como una misión, sino como una posibilidad. Quizás volvería a trabajar, algún día quizás no. Quizás su historia sería recordada, o quizás solo sobreviviría en archivos confidenciales. Pero eso no importaba. Lo importante era que había cumplido con su deber sin renunciar a sí misma. Había dicho la verdad cuando hacerlo era peligroso. Había resistido el intento de ser transformada en una mentira viviente. Y eso, en su mundo, era la forma más alta de victoria. A medida que se internaba entre los árboles, sintió que algo dentro de ella se reordenaba. No era paz, porque la paz no era una promesa en su historia, pero sí era certeza, una certeza que no se gritaba, que no se escribía en placas ni en informes, pero que se llevaba en el cuerpo como una cicatriz secreta. Había enfrentado al sistema y había sobrevivido con la dignidad intacta. En algún momento, Clara se detuvo. Miró hacia atrás por un instante, como quien confirma que el camino recorrido no fue un espejismo. Luego siguió adelante, dejando atrás las sombras que intentaron sepultarla, y con cada paso reafirmaba la convicción que la había guiado desde el primer día, que incluso en los lugares más oscuros, la verdad encuentra su forma de abrirse camino.